diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? No, ¿sabe por qué? Vamos a hablar del transporte también, pero antes quería comenzar con esto, porque fue con lo que empecé el programa. Hoy, Morales Solá, no sé si usted lo leyó, en el diario La Nación, en su editorial. A ver, Morales Solá no escribe no es un periodista de Tiempo Argentino, de página, o un periodista militante, cosa que yo detesto, periodismo y militancia, no me parece que van de la mano, pero él hace militancia para el otro lado, ¿no? Para la derecha. Pero hoy fue muy crítico, severamente crítico, de esto que dijo Milei ayer. ¿Usted escuchó a Milei cuando dijo que el Estado es una suerte de organización criminal que cobra impuestos? El tema es que él es el número uno del gobierno, que es la cara visible de un Estado. ¿Qué le parece esto que ha dicho Milei? No es nuevo, es parte de lo que viene sosteniendo hace tiempo. Lo que pasa es que cuando yo veo, a veces se deposita en Milei la idea de que es un fanático en términos ideológicos, y que lo guía a él es fundamentalmente ese fanatismo ideológico anti-Estado, ¿no? Y la verdad que yo tengo algún tipo de diferencia con eso. Yo creo que en realidad ese fanatismo ideológico viste un proyecto político determinado, y cuando se pretende atacar de esa manera el accionar del Estado, en realidad hay otra cosa. Hay una intención que es fundamentalmente poner a disposición el Estado de determinados intereses, que son los que están detrás de este proyecto. A ver, ¿quién ganó en estos 2 meses de gobierno? Bueno, básicamente el capital financiero internacional, y hay una apuesta por parte de algunas corporaciones dedicadas a la extracción, la explotación de nuestros recursos primarios, recursos estratégicos, alrededor de este proyecto también, en torno al DNU y en torno a la ley ómnibus. Si uno lee cada una de las disposiciones, hay un intento por darle más poder a esos sectores. Ahora, después, todo lo que esté ligado al mercado interno, al trabajo, a la producción, a los que viven en pesos, etcétera, la verdad que en la Argentina están perdiendo a paso agigantado. Entonces, a veces la ideología es algo que viste, un proyecto que tiene consecuencias materiales muy concretas, ¿no? Entonces, a veces uno termina tomando lo que dice Milei como de quién viene y naturalizando casi sus dichos, ¿no? Aunque a todas luces es una contradicción, es decir eso del Estado y después ser la cabeza del Estado, ¿no? Por eso lo decíamos, están los gremios. Recién había un sindicalista que habló con nosotros, secretario general, que se iban a reunir. Digo, se van a reunir con algunos representantes de la organización mafiosa, de la que habla Milei, pero los puso él ahí en el Ministerio de Trabajo. Lo otro que voy, y ya vamos a entrar de lleno a lo que está ocurriendo. Vastos sectores de la población votaron a Milei. Y muchos sectores del trabajo, cantidad de campesinos, de obreros, de empleados, obreros industriales, lo han votado. Más allá de las disquisiciones, por supuesto, sobre el rol que jugaron los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, Milei dice todas estas barbaridades y las dijo en campaña. No hay ningún living de Telenoche que lo juzgue, ni tampoco quien investigue su psiquis, como sí se hizo, por ejemplo, con un periodista que investigaba si Cristina era bipolar, tripolar, y lo publicaban, inclusive en la revista. Pero independientemente de eso, digo, ¿qué se hizo tan mal para llegar a un Milei, a un mesiánico que llega al poder, que por supuesto, como dice usted, tiene otros intereses económicos muy fuertes, corporativos detrás? Bueno, yo estoy convencido de que un personaje como Milei, en otro momento de nuestra historia política, en la Argentina no pasaba de sacar el 5% de los votos. Evidentemente, como bien vos decís, hicieron muchas cosas mal, que yo no reduzco ni a estos 4 ni a estos últimos 8 años, pienso en un término de más largo plazo. Hay un sistema político, básicamente también un sistema económico y social, que con sus altas y bajas, con sus mejores etapas, peores etapas, indudablemente en el largo plazo no ha resuelto los grandes problemas de los argentinos, y una parte importante de la población ha decidido virar o depositar su mirada y su expectativa en algo nuevo, ¿no? Que no se sabía bien quién era.
que hablaba de combatir o hacerle pagar el costo de un ajuste necesario a la casta sin definir demasiado, ¿no? Era una especie de significante vacío. Bueno, el problema es que ahora se empieza a develar Claro. qué entendía por casta. Yo estuve, y coincido con vos, es que una parte importante de nuestro pueblo trabajador acompañó a Milei, y yo estuve el día que asumió, después de este recordado desaire a la Cámara, Sí, claro. o a la Asamblea Legislativa, y me crucé un poco con la impunidad que a uno acá no lo conocen, entonces no iba a tener ningún tipo de represalia, de agresión, etcétera, por ser de otra fuerza política. Me crucé a ver un poco el acto sí, el acto que hizo Milei en la puerta del Congreso hablando Sí. a sus seguidores, ¿no? Y la verdad es que eran en general familias jóvenes del conurbano que venían con la heladerita, digo venían porque en este momento estoy en la Plaza del Congreso, con la heladerita a pasar el día, algunos con más fervor, sobre todo los más jóvenes, otros seguramente con alguna expectativa y otros por curiosidad, pero eran familias jóvenes y por las características, por la heladerita, se ve que venían de algún lugar más lejano, etcétera, no eran la señora de Recoleta, Sí. sin No. que esto Está signifique claro. nada despectivo, ¿no? Es casi sociológico el análisis que estoy haciendo. Entonces, en este momento, ¿qué puede estar sintiendo, pensando quien con mucha expectativa acompañó a Milei, porque creyó su planteo, su discurso de que iba a ir contra la casta, entendiendo por la casta algún sector de privilegio de la Argentina, etcétera, y hoy ve que le triplicaron el precio del boleto, le subieron el precio de la luz, del agua, de que no solo ya no llega a fin de mes, sino posiblemente no llegue ni a mitad de mes, que subió el alquiler. Entonces me parece que lo que pasa en la Argentina de aquí en adelante va a tener mucho que ver, más que con el posicionamiento de quienes votaron otra opción, incluso más que los que votaron a Burrich, donde posiblemente haya mucho componente de voto que de ninguna manera jamás acompañaría al peronismo. ¿Qué va a pasar con el votante de Milei, que en algún momento también fue votante del peronismo y Sí. que decidió buscar Mire. otro rumbo para castigar precisamente al peronismo porque hizo una mala gestión o lo que fuera, ¿no? Entonces me parece que ahí está la clave. Estoy hablando con el diputado Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria. Claro, porque fíjese, y ahora vamos derecho al transporte. Hace un rato una de nuestras reporteras recorriendo las estaciones de tren más importantes, empezamos a encontrar testimonios de gente trabajadora, algunos de los cuales muy probablemente votaron a Milei, pero que hoy están de acuerdo con la medida. Por supuesto, les genera una situación muy incómoda. Están padeciendo, van a llegar tarde, pero entienden que el trabajador ferroviario está pidiendo por su salario. ¿Puede haber una eclosión del sistema del transporte argentino en todas sus formas? Yo creo que vamos si se sostiene esta política de retiro de subsidios al transporte público, vamos a una destrucción de nuestro sistema de transporte. Básicamente, no hay lugar en el mundo donde el transporte funcione sin subsidios, no existe. Porque los costos operativos, los costos de sostenimiento del sistema de transporte son altísimos, ¿no? Y no puede sostenerse en base exclusivamente al pago de boleto o dividirse entre la cantidad de usuarios el costo de sostenimiento del sistema de ninguna manera. Por eso en el mundo el Estado interviene a través de subsidios, en algunos casos subsidiando la oferta, en otros casos subsidiando la demanda, pero hace una fuerte inversión para que funcionen. Te voy a dar un ejemplo concreto. Usted dice que discúlpeme, usted ¿Cómo? dice que cuando dice el mundo, digo, en países occidentales capitalistas del estado de bienestar hay también sistema de subsidios o lo llamarán de otra manera, Principalmente. por más que sean privados los transportes. Principalmente en esos países donde más, en muchos lugares son concesiones, se considera que es un servicio público, pero lo puede prestar el Estado por sí mismo y en otros casos a través de concesiones, y en muchos otros países, particularmente esos a los que hacía referencia, el Estado tiene una fuerte presencia por sí mismo prestando esos servicios, ¿no? Claro. Y en realidad el concepto que moviliza esto, que son servicios públicos, no es el de la rentabilidad La inversión. en términos contables, sino de rentabilidad social. Claro. Las externalidades que ofrece
el transporte público, porque sin transporte público el problema no es solo de los usuarios, el problema es de la actividad económica. Cuando se cae en una ciudad como Rosario, y ya ha pasado, el transporte público, lo primero que se cae es la actividad comercial, rápidamente se destruye la actividad comercial que funciona básicamente en los cascos históricos o en los grandes centros comerciales en base al transporte público. Y muy rápidamente después también se cae la actividad económica en general. Sin transporte público no hay funcionamiento de fábricas, por ejemplo, ¿no? En todas las zonas fabriles, etcétera. Entonces pasa a ser un problema de la actividad económica en general. El transporte público, doy el ejemplo de Rosario porque es el que tengo los números más claros, durante el año 2023 el sistema de transporte urbano de pasajeros de Rosario tuvo se sostuvo el 15% de los recursos que se necesitan para sostenerlo con aporte de este fondo compensador que ha eliminado el gobierno nacional. Hoy el municipio y la provincia han dicho que no pueden cubrir eso. Si no lo cubre el municipio, si no lo cubre la provincia, si el Estado Nacional no lo pone el usuario. Va a aumentar el boleto. Se está hablando que podría llegar incluso hasta 1.000 pesos el boleto. Una trabajadora de casa particular, empleada doméstica, hoy entiendo que la hora está aproximadamente 1.500 pesos. Si una persona tiene que pagar 1.000 pesos el boleto de ida, 1.000 pesos el boleto de vuelta para trabajar 4 horas por 6.000 pesos, estamos hablando de que casi la mitad se la está llevando el transporte público. Es insostenible y hay gente que va a tener que dejar de trabajar si esto sucede, ¿no? Toñoli, y esto lo que va a hacer es vaciar los sistemas de transporte, cada vez menos unidades en la calle, cada vez menos servicios. Esto es una inducción a la recesión. Sacar los subsidios del transporte es un pasito más para inducirnos a una brutal recesión. Toñoli, la última, me queda muy poquito tiempo. Yo decía hoy que la maquinaria o el sistema del peronismo a través de las organizaciones sindicales se está moviendo como pasó en otras décadas, en otra época que a mí me tocó vivir. Yo creo que tengo como 20 años más que usted, que el aparato se está moviendo inclusive en la calle y a través de los paros y las huelgas. Hoy los ferroviarios, mañana sanidad, pasado otros sectores, que inclusive otros que aglutinan también a la izquierda. ¿Le parece esto una forma de resistencia? Es inevitable que pase eso, es en defensa propia. Mire, yo justamente una infidencia, que no es infidencia, pero digo, tenía planificada una reunión que voy a las 11 de la mañana con Maturano, el secretario general de la Fraternidad, básicamente porque estamos preocupados y yo vengo trabajando hace mucho tiempo en la materia por el tema ferroviario y por la posibilidad que el gobierno nacional termine privatizando nuestro ferrocarril argentino. De hecho, estaba en la ley ómnibus. Esa reunión que fue planificada, acordada hace tiempo y que tenía ese objetivo, hoy, en el marco de este paro, va a tener otra lógica. Vamos a terminar hablando de este paro, ¿no? Pero no estaba en su momento, cuando lo habíamos acordado, no estaba planificado este paro, pero en defensa propia necesariamente tienen que salir a plantarse frente a el intento del gobierno nacional de despreciar y dejar por el piso los salarios, ¿no? Toñoli, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, un abrazo muy grande.